Ahora sí, gente, ya regresamos y bueno, en el bloque anterior hablábamos precisamente de cómo enfrentarnos a una situación como la que supone la contingencia y la cuarentena. Se dijo que la cuarentena es una oportunidad para hacer cosas que dejamos de hacer o que hemos planeado pero no hemos hecho. Escribir, leer, pintar, dibujar, componer, hacer, perdón, etcétera, ¿no? O sea, hacer, pero en términos recreativos y no productivos. Aunque bueno, habrá quien me diga, es que todo produce, pues sí, todo podrá producir, pero no con una intención de ganancia o valor monetario. Al final se trata de eso, de hacer cosas que nos hagan sentir bien, porque ahí está el punto que nos va a ayudar a mantener el ánimo arriba y una actitud quizá, si no bien completamente positiva ante la situación que está pasando el país y el mundo, al menos sí más estable y más racional y emotiva, pero de la mejor forma posible, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahora de un libro, una novela, que me parece muy ad hoc para esta situación. Fue escrita en 1947 por Albert Camus. Bueno, fue escrita quizá entre 1940, 41 y 1947. No sabemos cuánto tiempo se tardó en escribirla, pero fue publicada en el 47. Y Albert Camus es uno de los personajes que más me atraen o que más me llama la atención dentro del existencialismo o del, ¿cómo decirlo? De esta posición del absurdo. ¿Okay? Ahorita vamos a platicar de eso. Albert Camus nace en... perdón. Albert Camus nace el 7 de noviembre de 1913 en Villebreton, algo así, no sé cómo se dice, a ver cómo se escucha. ¿No se escucha? Sí. Albert Camus. Bueno, así se pronuncia, Albert Camus. Y, bueno, ¿qué hizo él? ¿Qué no hizo? Fue novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista y nació en Argelia. Por cierto, les recomiendo mucho su obra Calígula, está muy padre. Y uno de sus conceptos que más trabajó en toda su obra es el absurdo, lo absurdo. Y ahorita vamos a hablar de eso. En fin, La peste es una novela que escribió Albert Camus y cuenta la historia de una ciudad en Orán, en Argelia, que es azotada por un rebrote o por un brote de peste negra o peste bubónica. Es muy interesante porque a lo largo del libro lo que va relatando Camus, en este caso se posiciona como un narrador intradiegético, es decir, un narrador que está dentro de la historia, empieza a narrar cómo todos los personajes empiezan a vivir la situación de la cuarentena, la peste, la muerte, cómo todos empiezan a buscarle sentido a sus rutinas cuando la situación es completamente diferente y ya no pueden mantener esta búsqueda de sentido por los aspectos o por las vías que anteriormente hacían. Es decir, una situación como la que estamos viviendo ahorita. Tenemos que resignificar nuestra vida a partir de las situaciones que están pasando en el mundo y en el día a día y en el acontecer. Esto es algo que se traduce en esta obra, una obra muy buena, se las recomiendo ampliamente. Y si tienen la oportunidad, cómprenla. Pueden incluso encontrar compendios completos de la obra de Albert Camus. Ahí van a encontrar La peste. Otra de sus obras más conocidas es El extranjero, también muy buena. Y en fin, ¿qué es? Ay, me estoy muriendo. ¿Qué es la idea de
Camus al escribir esto, pues bueno, él habla sobre la solidaridad humana. Algo que nosotros como mexicanos, según los discursos de los medios de comunicación, tenemos demasiado, ¿no? Sucede algo y allá están los mexicanos ayudándose, trabajando juntos para sacar lo mejor del mundo, ¿no? Lo mejor de los mexicanos. Bueno, para Camus la solidaridad humana era algo espontáneo que surgía frente al absurdo. ¿Qué es el absurdo? Y esto es algo que quiero que quede muy claro. El absurdo es entendido como una... ¿cómo explicarlo? El absurdo surge, según palabras de Camus, de la confrontación entre la búsqueda del ser humano y el silencio irracional del mundo. Es decir, la búsqueda de sentido choca con la realidad del mundo. Y cuando esto sucede, produce cierta frustración y una serie de condiciones psicológicas y emocionales muy interesantes. A esto hay que llamarle sesgo cognitivo, según los cognitivo-conductuales, y es algo muy interesante. Todos nosotros tenemos deseos e intenciones de que las cosas sean de una forma particular. Cuando esto no sucede, chocamos con la realidad. Es que yo quiero ser el mejor fotógrafo del mundo. Y resulta ser que eres bueno, pero no el mejor. Y por mucho que lo desees, por mucho que estés buscando esa situación, si los medios, las situaciones, las condiciones no son las propicias, probablemente no llegues a ser el mejor del mundo. Y eso te va a generar un problema, ¿okay? El absurdo es algo parecido a un sesgo cognitivo. Es decir, cuando yo trato de darle sentido al mundo y el mundo no me responde, se vuelve completamente absurdo. Y eso pasa en la peste, eso pasa en Orán. Orán, un pueblito argelino, es puesto en cuarentena. Todo el pueblo, cierran las fronteras y nadie puede entrar ni salir. Y la gente tendía a seguir manteniendo su rutina todos los días con tal de no volverse locos y rendirse ante la situación. Y había muchos que fracasaban en ese intento. Había médicos, había un sujeto del periódico. Recuerdo mucho uno de sus personajes, que es un viejito que todos los días a cierta hora de la mañana abría la ventana y se ponía a aventarle cosas a los gatos, escupitajos, les escupía a los gatos y los gatos jugaban con él. Se empieza a dar todo este golpe de la peste, empieza a aumentar la mortalidad y la gente empieza a ver cómo realmente su estilo de vida se ve contrastado por algo que está sucediendo y de lo que no tienen control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que hacen es reforzar estas conductas que ellos tenían para mantenerse ecuánimes. Si iban a la iglesia, ahora van más. Si iban al cine, ahora van más. Y el chiste es estar haciendo cosas en ese sentido para no perder la cordura, para dar significado a la vida, significar la existencia. ¿Qué pasa cuando entonces la religión, la ciencia, la filosofía o el simple bienestar ya no son suficientes para darle significado al mundo? Bueno, pues se vuelve absurdo. La vida, el mundo, no tiene un significado y los seres humanos nos la pasamos toda la vida tratando de encontrar este significado. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que es? No lo hay y nosotros lo buscamos. Bien, para Camus el absurdo no es algo negativo per se. El absurdo se vuelve una potencia. Cuando te das cuenta de que la vida, la existencia y el mundo es absurdo, puedes entonces enfrentarte a él. La condición humana, según Albert Camus, se encuentra precisamente cuando el humano, por todos los medios posibles, se enfrenta al absurdo del mundo y no se deja vencer por él. Hay otro texto de Camus que me gusta muchísimo, que es el mito de Sísifo. Y en este mito, Sísifo era un hombre que es castigado
por los dioses y lo obligan a subir todos los días una pesada piedra por una cuesta. Al llegar arriba tiene que soltar la piedra cae y él tiene que volver a hacer lo mismo todos los días. Y entonces, ¿cómo encontrarle significado a algo que no lo tiene? Es absurdo, pero aún así Sísifo todos los días lo hacía, ya sea por castigo, ya sea por etcétera, etcétera. Ustedes pueden buscar el texto, es un ensayo bastante corto, pero muy intenso. Está en internet y empieza con una idea muy padre. Ojo, no estoy haciendo apología del suicidio, pero ahí va. ¿Por qué no nos hemos suicidado? Si la vida no tiene sentido, ¿por qué seguimos vivos? Es una pregunta muy interesante que Albert Camus se plantea en este mito también, el mito del Sísifo, en este texto, perdón, y se los recomiendo ampliamente. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nuestra posición frente al absurdo? Está súper sencillo. Haciendo que algo que nos dé sentido a nosotros mismos. Camus no era lo que se dice religioso, a él no le gustaba la religión, pero la aprobaba en términos de si la religión le puede dar sentido a tu vida, hazlo, está padre. Y en este punto me recuerda mucho a otro de los autores que he leído, se llama Frank, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita. El texto se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, se llama el autor, Viktor Frankl. Y Viktor Frankl lo que hacía precisamente era también enfrentarse a esta cuestión del suicidio, pero él dentro de los campos de concentración. Y también se daba cuenta de que el sentido de la vida es buscarle sentido. Y si ya nos dimos cuenta de que la vida no tiene sentido, entonces puede ser cualquier cosa que nosotros queramos y hacia donde queramos ir. Entonces, para Camus, una de las grandes potencias que mueve el absurdo es la creación, el arte. Para que nosotros, según Camus, podamos darle sentido a la vida, hay que entregársela al arte, a la creación, a la música, a la pintura, a la literatura, etcétera, porque es a través de crear que realmente vas creando el mundo, que realmente vas creando el significado de la existencia, y al final es eso, existimos como una simple casualidad, no sabemos por qué azares o por qué situación estamos hoy en día aquí. No hay un destino, no hay un Dios, no hay nada. Es absurdo que nosotros estemos viviendo. Pero precisamente porque es absurdo, podemos hacer lo que sea. Y podemos lograr lo que queramos. En ese sentido, mientras nosotros podamos sobreponernos a la situación que está generando todo este contexto, ¿no? De, ¿para qué estudio si no voy a encontrar trabajo? ¿Para qué trabajo si después me van a correr porque van a cortar personal, etcétera, etcétera, etcétera? Podemos encontrarle un pero a todo porque todo es absurdo, y porque es absurdo va a tener un pero. Pero hay que sobreponernos a eso. Eso nos hace ser, nos hace existir. Recordar que mientras nos podamos oponer con toda la fuerza posible a lo absurdo que es la existencia, vamos a vivir de la mejor forma posible. Al menos esto es algo que yo he podido leer en algunos textos de Camus. A lo mejor estoy haciendo una sobreinterpretación, pero la situación es esa. Camus propone este punto. De hecho, se le otorga el premio Nobel de la literatura precisamente por esta serie de textos en los que logra dejar ver ciertas experiencias que viven los seres humanos todos los días y a todas horas, ¿no? Se los recomiendo muchísimo, cualquier texto de él, cualquiera. Si quieren entrarle, empiecen por el mito de Sísifo para que comprendan un poco bien qué es esta cuestión del absurdo, porque es uno de los conceptos más padres, yo creo, de la filosofía contemporánea. Bueno, no tan contemporánea.
Entonces, pues bueno, ahí está la recomendación del día. Lean La Peste, lean El mito de Sísifo y acuérdense, la contingencia de ahorita, aunque pueda parecer absurda, es una posibilidad y podemos hacer cosas que hemos dejado de hacer, que hemos postergado ahora, y son cosas para nosotros, para los nuestros. No son para producir, para darle dinero a alguien que está arriba de nosotros. Es algo que nos va a dar una ganancia emocional, sentimental, personal. Y por eso esta situación de la cuarentena es por demás una situación perfecta para pensar, repensar, reflexionar y darle una vuelta de tuerca a la manera en la que nos estamos enfrentando al mundo, a la vida y a la decepción que nos da el mundo, al absurdo. ¿Ok? Hasta aquí el programa el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me agradó muchísimo poder hablar. Estoy enamorado de mi voz. Entonces, bueno, si todo sale bien, el día de mañana nos estaremos viendo otra vez aquí a las 5 de la tarde. Recuerden compartir los links que voy a estar publicando. Ahorita pues toda esta transmisión fue para pues amigos de Facebook, algunos conocidos de conocidos. Si tuvieron a bien escucharme hasta este punto, pues muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón. Si tienen alguna opinión, comentario, si creen que lo que dije pues está mal, pueden decírmelo, ya sea personalmente ahí ahorita por mi Messenger. La página de la transmisión tiene ahí un blog, también pueden comentar cosas ahí. Entonces pues ya saben, yo estoy abierto a la crítica siempre y cuando sea pues racional, y pues en eso estamos. Les agradezco muchísimo. Esto fue Locura 2000, el primero de varios, espero. No les digo que muchos y que para siempre, porque pues no sé si pueda seguir haciendo esto en un futuro cercano, pero mientras estemos aquí y lo podamos hacer, ahí estamos, ¿ok? Sobrepónganse al absurdo y nos vemos en la que sigue. A la música, a la pintura, a la literatura, etcétera, porque es a través de crear que realmente vas creando el mundo, que realmente vas creando el significado de la existencia, y al final es eso. Existimos como una simple casualidad. No sabemos por qué azares o por qué situación estamos hoy en día aquí. No hay un destino, no hay un Dios, no hay nada. Es absurdo que nosotros estemos viviendo. Pero precisamente porque es absurdo, podemos hacer lo que sea. Y podemos lograr lo que queramos. En ese sentido, mientras nosotros podamos sobreponernos a la situación que está generando todo este contexto, ¿no? De, ay, ¿para qué estudio si no voy a encontrar trabajo? Ay, ¿para qué trabajo si después me van a correr porque van a cortar personal, etcétera, etcétera, etcétera? Podemos encontrarle un pero a todo porque todo es absurdo, y porque es absurdo va a tener un pero. Pero hay que sobreponernos a eso. Eso nos hace ser, nos hace existir. Recordar que mientras nos podamos oponer con toda la fuerza posible a lo absurdo que es la existencia, vamos a vivir de la mejor forma posible. Al menos esto es algo que yo he podido leer en algunos textos de Camus. A lo mejor estoy haciendo una sobreinterpretación, pero la situación es esa. Camus propone este punto. De hecho, se le otorga el premio Nobel de la literatura precisamente por esta serie de textos en los que logra dejar ver ciertas experiencias que viven los seres humanos
todos los días y a todas horas, ¿no? Se los recomiendo muchísimo. Cualquier texto de él, cualquiera. Si quieren entrarle, empiecen por el mito de Sísifo para que comprendan un poco bien qué es esta cuestión del absurdo, porque es uno de los conceptos más padres, yo creo, de la filosofía contemporánea. Bueno, no tan contemporánea. Entonces, pues bueno, ahí está la recomendación del día. Lean La Peste, lean el mito de Sísifo y acuérdense, la contingencia de ahorita, aunque pueda parecer absurda, es una posibilidad y podemos hacer cosas que hemos dejado de hacer, que hemos postergado ahora, y son cosas para nosotros, para los nuestros. No son para producir, para darle dinero a alguien que está arriba de nosotros. Es algo que nos va a dar una ganancia emocional, sentimental, personal. Y por eso esta situación de la cuarentena es por demás una situación perfecta para pensar, repensar, reflexionar y darle una vuelta de tuerca a la manera en la que nos estamos enfrentando al mundo, a la vida y a la decepción que nos da el mundo, al absurdo. ¿Ok? Hasta aquí el programa el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me agradó muchísimo poder hablar. Estoy enamorado de mi voz. Entonces, bueno, si todo sale bien, el día de mañana nos estaremos viendo otra vez aquí a las 5 de la tarde. Recuerden compartir los links que voy a estar publicando. Ahorita pues toda esta transmisión fue para pues amigos de Facebook, algunos conocidos de conocidos. Si tuvieron a bien escucharme hasta este punto, pues muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón. Si tienen alguna opinión, comentario, si creen que lo que dije pues está mal, pueden decírmelo, ya sea personalmente ahí ahorita por mi Messenger, la página de la transmisión tiene ahí un blog, también pueden comentar cosas ahí. Entonces pues ya saben, yo estoy abierto a la crítica siempre y cuando sea pues racional, y pues en eso estamos. Les agradezco muchísimo. Esto fue Locura 2000, el primero de varios, espero. No les digo que muchos y que para siempre, porque pues no sé si pueda seguir haciendo esto en un futuro cercano, pero mientras estemos aquí y lo podamos hacer, ahí estamos, ¿ok? Sobrepónganse al absurdo y nos vemos en la que sigue.